¿Recordás alguna vez haber hecho algo por presión social? ¿Por qué pensás que fue? ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Pensás que existe alguna relación entre esto y los mandatos de masculinidad? En este encuentro vamos a pensar qué es lo que entendemos por masculinidades. ¿Existe una relación entre los embarazos adolescentes no deseados y la construcción de la masculinidad? El eje central va a ser la importancia de problematizar de qué forma la masculinidad hegemónica, o sea, esa idea que tenemos de cómo debe ser la masculinidad, que no siempre significa mayoritario, sino más bien la idea que domina, la vara con la que juzgamos las acciones desde intereses que no suelen ser propios, se construye. Y, por otro lado, binaria, o sea, una forma de pensar el mundo desde el binomio, la dualidad, dos categorías contrapuestas. Dos columnas separadas que se rellenan con atributos y roles asignados. Si vas a estar en lo público o si vas a estar en lo privado. Si vas a ser duro o si vas a ser blando, activo o pasivo. Si vas a estar afuera o adentro. También vamos a tratar de argumentar por qué sostenemos que esa relación existe. Y por qué trabajar la cuestión de la masculinidad y sus mandatos tiene especial importancia para prevenir los embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes. Hola, soy Nahuel, soy militante de la plataforma Desarmarnos, creada en el año 2020 para cuestionar las masculinidades desde el lugar que nos toca, desde las diferentes perspectivas de trabajo. Ahora, la masculinidad hegemónica se impone como norma y de esta forma también impacta directamente en todos los espacios que une habita. Esto incluye los de formación con respecto al abordaje de la sexualidad, por lo que se intentará dar herramientas para repensar y abordar el tema en espacios formativos, pero también para empezar a pensar cómo los varones habitamos nuestro día a día cotidiano, nuestras relaciones en los diferentes espacios. Es indispensable entender que no importa la edad, todos estamos en el nivel 1, somos machistas en una sociedad machista y aceptarlo es el primer paso. Entendiendo que el machismo es violencia, hay que remarcar un condimento característico que tiene la violencia, y es que uno nunca se reconoce violento, la violencia siempre está en otro lado, en un otro ajeno. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, los mandatos de masculinidad y el machismo parten de la base del binarismo, o sea, del que da inicio a los roles que vas a ocupar socialmente. ¿En qué columna vas a estar? ¿Si en esta o en esta? ¿Cómo es esto? Bueno, la división sexual y los roles asignados en estas columnas se presentan como algo dentro del orden de lo natural y de lo cultural o de lo tradicional, como si fuesen algo estático y universal, con la tarea política de jerarquizar y ordenar de manera desigual las diferentes sociedades. Estos roles son naturalizados con elementos discursivos como los de "y bueno, sí siempre fue así", y normativizados desde la moral y desde los valores, con el objetivo de asignar los roles y las formas en las que uno va a actuar en determinado momento. Para mí eso es porque las mujeres tienen que estar más preparadas para el día de mañana que los hombres, porque corren más peligro, son más vulnerables que los hombres. No es un comentario machista, para nada. Ahora, ¿cómo accionan estos mandatos? Bueno, aparecen en el hacer cotidiano, en nuestros hábitos, acciones y discursos, para cumplir tres funciones. La primera perjudicando a las mujeres, para ubicarlas en el lugar que debieran ocupar naturalmente, porque la violencia funciona como un mensaje disciplinador. Y la otra para los propios varones. En primer lugar, para los que no cumplen este parámetro, también violencia disciplinadora, pero también para los pares, que sí los cumplen, donde la violencia y los mandatos son mensajes de competencia. Esto genera una mantención de quienes van a ocupar el rol de estar en el mundo público, rígida y sin movimiento,
Porque mientras unos compiten en la cúspide con privilegios y poder, el resto están excluidos y excluidas en el último eslabón del tarro, siendo las víctimas de esta competencia. Expresándose como en comentarios homofóbicos en el aula, que te digan cállate puto y que esto te inhiba a la hora de participar, o en el acoso callejero, ordenan el espacio público, asignan la forma en la que va a ser habitado ese espacio, con miedo, sin miedo, con capacidad participativa o sin esa capacidad. Esta masculinidad hegemónica impacta directamente en las demás masculinidades a través de mandatos que te generan un estado de falta constante con respecto a lo que debiera ser lo ideal. Lógicas que se entremezclan con las de bancársela, ser el más piola, el famoso porongueo. Lógicas en las que para sobresalir tenés que pisarle la cabeza al otro siempre. Nunca llegás a cumplir con ese canon que la masculinidad te exige. O sea, si sos heterosexual, tenés que ser heterosexual y hegemónico. Si sos heterosexual y hegemónico, tenés que ser heterosexual, hegemónico y con guita. Si sos todo eso, tenés que ser influencer de tus pares. Nunca se llega y es algo que hay que mostrar y reafirmar constantemente. Por ejemplo, hoy nos parece que Bad Bunny es la nueva masculinidad, y no es tan así. O sea, es un poco una reformulación, tipo una Stacy Malibu con un sombrero nuevo. ¡Pero el sombrero es nuevo! Porque se pinta las uñas, se draguea, hablan contra el acoso, etc. Y además, estos cánones, al igual que la masculinidad, no son estáticos, sino que van adaptándose a los momentos históricos con el objetivo de nunca perder ni su hegemonía ni sus privilegios. En este sentido, el autor vasco Joaquín Espiazu habla de masculinidades híbridas. Una masculinidad sensible y comprensiva que respeta a las mujeres sin parecerse al macho vieja escuela. Toma elementos de otras masculinidades no hegemónicas para dar una sensación de cambio y cuestionamiento, pero en realidad es una adaptación para no perder el prestigio social. Reconoce lo que no hay que hacer o lo que no hay que mostrar para no ser del grupo de los malos. No hace comentarios acerca de por qué trae la pollera tan corta al colegio o qué lástima que siendo señorita se ponga en pedo, porque ahora el docente o trabajador de la salud no puede hacer eso. Pero sí se queda callado cuando el grupo de amigos de fútbol manda nudes, fotos de mujeres desnudas, sin consentimiento o hacen comentarios transfóbicos. Entonces, ¿por qué es importante el abordaje de las masculinidades para la prevención del embarazo y los cuidados de la sexualidad? Porque dentro de esta lógica, los roles de género y la virilidad, la competencia y el cuidado son mandatos ordenadores de las prácticas de las masculinidades, determinando lo que debe o no debe hacer o reconocer un varón. De acuerdo con estos mandatos normativos, la masculinidad rechaza la idea de mostrarse vulnerable, sensible y débil. Es por esto también que aparece la búsqueda incesante de ocupar lugares de jerarquía que les den relevancia en la vida pública, que los muestren como proveedores de certeza, como ganadores, tanto en lo económico como en lo sexual, frente a otros varones en esta cadena sostenida de competencia. Fuimos educados para entender la sexualidad de una manera cuantitativa en lugar de cualitativa. Tenemos tan arraigado el mandato de la performance sexual, de una puesta en escena donde solo predomina mostrar dureza y aguante, que no solo nos olvidamos del placer ajeno, sino incluso del propio. Por ejemplo, estar siempre dispuesto a tener sexo, la mayor cantidad de veces con la mayor cantidad de personas posible, aguantando la erección la mayor cantidad de tiempo posible, todo mucho, como si ahí y solamente ahí se jugara nuestra virilidad. En esta competencia nos preocupamos más por el estatus o el prestigio social que se nos otorga como varones por nuestro rendimiento sexual y físico, que pasamos por arriba el deseo y el consentimiento del otro. Es así que emergen los casos de acoso, abuso y violaciones incluso dentro de la pareja. Ahora bien, el cuidado, o la mayoría de los cuidados, están íntimamente ligados a las feminidades y suelen recaer sobre estas. Hay alguien que cuida, o sea, alguien con la responsabilidad de entender y satisfacer las necesidades de un cuidado. ¿Y quiénes son estos cuidados? Los varones, que en su rol de cuidado se desligan de estas responsabilidades, lo que permite que emerjan en la vida cotidiana los privilegios, la violencia, la falta de empatía, el registro de un otro, la negación del tacto y con esto el cuidado propio o de los otros. ¿Pero de qué forma aparece el binarismo en relación al cuidado y la sexualidad? Bueno, los métodos anticonceptivos son un fenómeno claro, que aglutina a los tres en un ejemplo. Los métodos están pensados para un tipo de relación heterosexual varón-mujer,
Pero luego dentro de esta aparece a quiénes están relegados estos cuidados. Gran parte del peso de la responsabilidad sobre cuidados sexuales recae siempre sobre las y los actores pasivos, sea hetero o homosexual. Hay una responsabilidad muy limitada por parte del activo que se termina cuando el sexo acaba. Y basta con mirar el abanico de opciones anticonceptivas en esta columna para darse cuenta. Esto también es parte de la norma social, pues el desinterés por cómo queda emocional y físicamente el otro es en la mayoría de las veces nulo. Por último, muchas veces se suele pensar que las juventudes venimos mucho más deconstruidas, por asumir que por haber nacido en este tiempo venimos con debates saldados y tenemos más perspectivas de género que las generaciones anteriores. Por más que esto pueda tener una cuota de cierto, no significa que sea un debate saldado ni mucho menos, sino que en gran parte sigue funcionando lo que mencionamos de mutar y adaptarse para no ser condenados sin perder privilegios. Es bueno comenzar el encuentro con una dinámica corporal, caminar por el espacio común, mantener la mirada desde cerca, abrazarse, hacerle masajes al compañero. ¿Hay que tocarse? ¿Es incómodo? Sí, probablemente. Es interesante reflexionar sobre por qué un gesto tan simple como un abrazo o una fricción con otro varón puede incomodar tanto. ¿Cómo esto no nos va a hacer pasar por incomodidades si estamos cuestionando nuestras propias prácticas? Como varones, como ejercedores de prácticas violentas, discriminatorias por cuestiones de género. Debemos necesariamente pasar por esa incomodidad, por un tema polémico, por una dinámica similar, si buscamos evitar y revisar esas prácticas y cuestionamientos. Si alguno no está dispuesto, preguntar el por qué es indispensable, porque es el que permite ver los sentidos comunes y discursos de odio ya mencionados que hay detrás. Armar dentro del aula o el espacio una dinámica de 4 puntas donde aparezca el nunca, algunas veces, muchas veces, siempre. En base a esto se van haciendo preguntas del tipo: ¿insististe para tener relaciones con alguien? ¿Tuviste relaciones con alguien cuyo estado consciente no era el óptimo? ¿Te sacaste el preservativo sin previo aviso? ¿Te negaste a usarlo alegando incomodidad o menos placer? Cada participante debe ir al sector del aula que corresponda con su respuesta. Luego de cada pregunta y posicionamiento se puede hacer una breve reflexión sobre el tema. Desde esta dinámica se puede encarar casi cualquier temática, pero para las masculinidades y en particular en relación a los cuidados o consentimiento puede ser muy útil. Teniendo en cuenta que el consentimiento es central para la temática y también si se quiere empezar a fomentar de manera institucional, los videos o contenidos que muestren y problematicen las zonas grises, donde el consentimiento no estaría dado de manera explícita, y también al deseo por fuera de este, pueden ayudar a interiorizar la problemática. Posteriormente, se podría plantear preguntas al respecto como: ¿existen áreas grises en las relaciones sexoafectivas? ¿Qué entendemos por forzar un poco la situación? ¿Por qué esta tendencia a forzar los encuentros sexuales? Les vamos a dejar en el PDF de la clase un par de disparadores para que puedan ir viendo a qué nos referimos y buscar ejemplos y problemáticas similares de su vida cotidiana para que puedan aplicarlas en sus lugares de trabajo. Para finalizar, es preferible tratar la parte de preguntas o reflexión desde pequeñas comisiones, en grupo de 3 varones que permitan un ámbito privado, donde no se ponga en juego tan a flor de piel los mandatos que humillan y las competencias que lo refuerzan. En primer lugar, para abordar las dinámicas presentadas, tenemos que entender que nadie tiene la verdad iluminada. Todos somos parte del problema. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que escuchar. Hay que aprender a tomar el rol de orientador sin caer en verticalismos, sin juzgar ni ser punitivo. Porque hay que tener en cuenta que posiblemente ese par tuvo una formación en el ejercicio de la violencia similar al tuyo. Dentro de los encuentros es central entender que todos partimos de la misma base. Nadie ocupa un nivel de deconstrucción mayor por ejercer menor cantidad de violencia. Tenemos que pasar esta instancia como conjunto y hasta que eso no suceda, todos seguimos en el mismo casillero. Y por otro lado, no quedarnos en nuestros microclimas de comodidad. Hay que salir a tensionar. Tenemos que incluso podernos sentar con el estereotipo clásico del macho. No nos podemos bajar del barco de los privilegios y desligarnos de la responsabilidad de manera individual. Es una problemática colectiva. Démosle la relevancia que merece. No es un sálvese quien pueda. Yo me deconstruí, el resto está mal. Hay que quedarse arriba disputando y traccionando con las incomodidades y frustraciones que esto implica.